Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido. Él es representante de la unidad, además presidente de la Comisión de Política Exterior. Es una grata coincidencia que usted esté aquí con nosotros cuando en la mañana de hoy se ha generado tanta información acerca de las declaraciones que ofreciera el presidente de la OEA cuando hoy se invocara la Carta Democrática para Venezuela. Existe la posibilidad de un llamado a un consejo que sería entre el 10 y el 20 de junio, fundamentado en el artículo 20, un informe de 132 páginas. De manera extraoficial se plantea que esta reunión pudiera darse el 17 de junio. Tendría un derecho de palabra el presidente de la Asamblea, Ramos Ayub. Hay muchísima confusión en el ambiente acerca de las implicaciones jurídicas que pudiera traer para el país la activación de esta Carta Democrática y sobre todo yo quisiera su respuesta cuando distintos voceros del Ejecutivo Nacional han calificado a la comisión que usted encabeza como una comisión de diputados apátridas que estarían atentando contra el orden de Venezuela. Primero, muchas gracias, Endrina. Creo que hiciste una cantidad de preguntas bastante largas, pero en todo caso vamos a ir saliendo de cada una de estas. Lo primero es que el secretario general de la OEA invoca el artículo 20 de la Carta Democrática en uso de sus facultades para convocar al Consejo Permanente con la idea de discutir en el Consejo Permanente la situación, la grave situación que está viviendo los venezolanos. ¿En qué materia? En 4 materias fundamentales. 1, presos políticos, libertad de presos políticos. 2, referendo revocatorio, la necesidad que se abran las puertas, la vía de escape para esta olla de presión que está a punto de estallar y que se llama Venezuela. Tercer lugar, el reconocimiento que hay una crisis humanitaria y que puedan entrar a Venezuela medicamentos y alimentos desde ya. Y en cuarto lugar, el respeto que debe haber sobre la Asamblea Nacional. Bueno, por supuesto que ante la invocación, lo primero es que la confusión reina porque muchos venezolanos piensan que se está activando ya la Carta Democrática y no. Primero se convoca al Consejo Permanente, después en el Consejo Permanente se expone el caso Venezuela, ya con un informe de estas 135 páginas, basado en la solicitud que hizo el Parlamento venezolano. Y bueno, y nosotros estamos solicitando un derecho de palabra para el presidente de nuestra Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, de manera que él pueda exponer de manera bastante amplia lo que está ocurriendo en nuestro país. En este sentido, debería darse una votación por parte de los cancilleres miembros de la OEA, que entiendo sería 2/3 para que se pudiera activar la Carta Democrática. Sí, fíjate, depende de lo que se está solicitando. Nosotros invocamos, aquí en este caso se está solicitando la invocación de la Carta Democrática, el secretario lo asume de esta forma, y puede votarse con 18 votos, se puede hacer una resolución de estos puntos. Okay. Si nosotros queremos ir un paso más allá, que es el buen oficiante, o el retiro de nuestro país del Consejo Permanente, que ya son mecanismos de presión muchísimo más fuertes, pues ahí sí se necesitan las 2/3 partes. Pero yo creo que no debemos llegar hasta allá. Yo creo que el primer paso son mecanismos de presión que permitan recomponer a nuestro país y que abran las puertas del referendo revocatorio. En este sentido tiene 2 aristas, las resoluciones y las gestiones diplomáticas. ¿Cuáles pudieran ser las resoluciones que ustedes consideran serían pertinentes para Venezuela cuando aquí está aclarando que no se trata de retirar a Venezuela del organismo? Es importante acotar un dato histórico. Cuba fue retirado en 1962 de este organismo y es el antecedente que existe en esta instancia. Quisiera que nos hablara acerca de cuáles serían las resoluciones concretas que estaría esperando el Parlamento venezolano en este sentido. Es que el artículo 20 no prevé bajo ningún concepto el retiro de un país de la organización. En todo caso es el retiro del Consejo Permanente, que es distinto, pero eso no es lo que nosotros tampoco buscamos. Nosotros buscamos una resolución sobre nuestro país que reconozca estas materias que te estoy hablando, el reconocimiento de la Constitución y la necesidad de abrir las puertas a través del referendo revocatorio. Ellos, por supuesto, el gobierno está tratando de evitar que esto ocurra. Ya la canciller Delcy Rodríguez convocó al Consejo Permanente previamente. El presidente Maduro ha ido a Jamaica, ha ido a Trinidad para tratar de evitar la Carta Democrática. Y por otra parte, ellos están tratando de colocarnos a nosotros como que somos los traidores a la patria, cuando nosotros somos los defensores de la patria. Los traidores a la patria son aquellos que impiden que los venezolanos tengan medicamentos, tengan alimentos, y los que se robaron el dinero de los teteros de nuestros niños. El presidente de la República el día de ayer en un acto decía
que una de las consignas que van a encabezar manifestaciones a nivel nacional es no injerencia, no intervencionismo. La pregunta es, ¿los diputados de la oposición venezolana pretenden una intervención en Venezuela? Bueno, es que depende de lo que él llame intervención. Cuando se habla de derechos humanos no hay intervención. Desde que se creó la Carta de Derechos Humanos de la ONU, los derechos humanos son universales y por tanto cualquier país puede manifestarse en materia de derechos humanos, en materia de libertades, en materia de democracia, y de eso se trata la activación de la Carta Democrática, de temas sobre los cuales los mismos países que suscriben la Carta Democrática es para proteger las democracias de nuestra región. Recuerden que la Carta Democrática nació después que se cerró el Parlamento peruano. Por un parlamento se creó la Carta. Bueno, en este caso, técnicamente el Parlamento venezolano ha sido cerrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en desconocimiento del voto que se expresó el pasado 6 de diciembre. Allí el argumento de alteración del orden constitucional. Totalmente, en Venezuela se alteró el orden constitucional, se fracturó ese orden constitucional y hay que restituirlo. Y uno de los mecanismos en la presión internacional son los mecanismos internacionales que se dio nuestro propio país, que fueron suscritos por el presidente Chávez, tanto en este caso la OEA, pero también el Mercosur y algunos otros mecanismos subregionales. Ahora bien, diputado, para los venezolanos de a pie que están totalmente preocupados por una crisis económica, social, ¿de qué manera tiene esto un impacto, esta crisis política, en la resolución de los conflictos cotidianos? ¿De qué manera esto puede tener un impacto positivo para resolver temas comunes como abastecimiento, el tema de los medicamentos, que sigue siendo el leitmotiv de la crisis que viven los venezolanos cada día? ¿De qué manera esto puede tener un impacto? En mucho, porque la presión internacional logró que el pasado 6 de diciembre el gobierno reconociera que nosotros ganamos las elecciones, porque habían observadores internacionales en Venezuela. Bueno, después se fueron los observadores y empezaron a desconocer y sentencias contra la Asamblea. En esta oportunidad es lo mismo, son los ojos del mundo sobre Venezuela. No es solo la OEA, es el Mercosur, es el G7, es la UNASUR, son los países individualmente que han hecho expresiones sobre la grave crisis que hay en nuestro país. Entonces el ciudadano de a pie se ve beneficiado en que en Venezuela, a partir de la activación de la Carta Democrática, a partir de la presión internacional, se abran las compuertas para que entren medicamentos y alimentos a nuestro país y se abran las compuertas del cambio con fijarle fecha al referendo revocatorio, que es al que el gobierno le teme y en lo que nosotros en la Unidad Democrática estamos decididos a que se logre una fecha para el referendo revocatorio. Precisamente hace momentos daba declaraciones el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, en el cual rechazaba, en representación de la Mesa de la Unidad, la postergación de la reunión que había con los rectores del CNE para la definición de los siguientes pasos para la activación del referendo revocatorio. El día de mañana está previsto que 7 diputados acudan al ente comicial a hacer un manifiesto. Ramos Ayub decía que si era un pedimento que él renunciara a estar en el Parlamento para avanzar en el proceso de diálogo, estaba dispuesto a hacerlo. ¿Cuál es el escenario que se está viviendo hoy en la oposición venezolana en torno a la necesidad de la activación del referéndum revocatorio? Bueno, fíjate, ya el Consejo Nacional Electoral, a 4 citas que ha solicitado la Mesa de la Unidad, le ha rehuido, porque al final le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a la expresión popular, le tienen miedo al voto. A pesar de que controlan en este caso y que dirigen los procesos electorales, le tienen miedo a que el pueblo se exprese. Por una razón muy sencilla, porque saben que Nicolás Maduro tiene el sol en la espalda y que no gana ni siquiera una elección de junta de condominio. Nicolás Maduro en este momento es el hombre más impopular de Venezuela y se ha convertido en el obstáculo de todos los venezolanos para que nuestro país pueda tener desarrollo económico, social. Mira, la pobreza creció de 45% a más de 80% hoy. Así que tiene que haber un cambio urgente. El pueblo lo exige y nosotros somos los intérpretes del pueblo. Así que acompañamos solidariamente a todos los diputados que vamos a ir, pero también le decimos al pueblo que nos acompañe desde la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana. Vamos a ir hasta el Consejo Nacional Electoral a presentar este documento y a exigir que se comience la validación de firmas que ha debido comenzar el jueves. A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita las manifestaciones en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo piensan manejar este tema? Si está convocando a que los respalde todos los que están a favor de la oposición venezolana. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional ha tenido una secuencia de decisiones inconstitucionales que además la Asamblea Nacional ha dicho que no va a reconocer estas decisiones, como tampoco, y quiero decirlo claro,
tampoco nosotros en la Asamblea Nacional reconocemos esos 13 magistrados que se nombraron a trocha y mocha en diciembre, entre gallos y medianoche, desconociendo la Constitución y las leyes de la República. Nosotros somos garantes de la Constitución porque el artículo 333 de la Constitución así lo prevé. Aquella persona investiga no de autoridad, está en el deber de restituir el orden constitucional. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional. Acerca de los recaudos del referéndum revocatorio, hay declaraciones el día de hoy del alcalde Jorge Rodríguez en su rol de presidente de la Comisión de Verificación de Firmas, que dice que 10.000 muertos están solicitando la activación del referéndum revocatorio. La Mesa de la Unidad había anunciado que se habían verificado cada una de las firmas. ¿Qué opina usted acerca de esta inconsistencia que se está señalando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela? Con todo mi respeto, yo creo que Jorge Rodríguez requiere de un psiquiatra en este momento. Y lo digo por esta razón. Se están anulando firmas tan solo por el hecho de que en una misma planilla hay gente que vota en Miranda, otros en Caracas, otros en Zulia, como es la planilla que firmaron los miembros de la directiva del Parlamento. Se están anulando muchas de esas firmas. Es decir, tú le colocas arriba que las firmas son recogidas en Caracas y en cada uno de los renglones, cada quien identifica el lugar donde vota, pues entonces se anulan las firmas que no son de la circunscripción que se refleja. Y están anulando otras firmas porque en el encabezado colocan presidente con C. Por un error ortográfico, anulan toda una planilla con 10 firmas. Yo creo que esto es producto de la desesperación que están viviendo en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que sabe que están prontos a salir del poder y que si ellos no hacen lo que hizo Ortega en Nicaragua, que le abrió las puertas al cambio, que permitió que la oposición accediera al poder y después se recompuso y él volvió al poder, si no logran abrir esas compuertas, quizá no vuelvan al poder más nunca. Diputado, la pregunta que se hacen todos los venezolanos, ¿el referéndum va o no va este año? Hay la decisión política y la decisión popular del pueblo de activar el referéndum revocatorio, de que se cumpla con la Constitución en su artículo 72. No hay obstáculo para que esto no se produzca. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral es el garante de la paz en Venezuela. Ustedes, señora Tibisay Lucena, y las rectoras que me escuchan, cumplan con la Constitución. La historia les juzgará. Colóquense del lado correcto de la historia y activemos todos de una vez por todas el referéndum revocatorio a que tenemos derechos todos los venezolanos. Diputado, para finalizar, el diálogo. Con todas estas acciones de las últimas horas, ¿se suspende el proceso de diálogo entre gobierno y oposición venezolana? Yo creo que, fíjate, yo creo que al final los venezolanos tenemos que tener algún espacio donde podamos encontrarnos en las soluciones. Yo sí creo en eso, pero no puede ser diálogo para show mediático, diálogo para las cámaras o un diálogo sencillamente para impedir que los mecanismos internacionales se activen. Para ese tipo de diálogo no nos prestamos. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo que sea sincero, franco, como lo definieron la embajadora de Canadá en la OEA, un diálogo genuino, o como lo define la Santa Sede, un diálogo real. Los avances de las reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada en República Dominicana. Bueno, en República Dominicana un grupo de la oposición habló con los presidentes, con los 3 presidentes, fijaron una agenda, hay una agenda clara sobre lo cual nosotros estaríamos dispuestos a debatir, que comienzan con la activación del referendo revocatorio. Nosotros estamos dispuestos a eso, pero también seguimos actuando en el marco internacional para generar la presión necesaria. Le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los venezolanos a seguir luchando, a no desmayar, a no dejarse arropar por el pesimismo, sino por el optimismo de que en Venezuela estamos pronto para que amanezca.